El doctor Lorenzo Meyer, lo saludo con mucho gusto, doctor. Bienvenido a su casa, aquí Proyecto Puente también. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Pues bien, ¿y a ustedes? Muy bien, también contentos de escucharlo. Teníamos mucho tiempo correteándolo, qué bárbaro. Bueno, pues es que sí he tenido un calendario un tanto apretado. No lo esperaba yo a esta edad y en esas circunstancias, pero así ha sido. No, para que vea todo. Bueno, listo. Ver, listo para... ¿sí? A ver. Para el interrogatorio, No, órale. hombre, ¿cuál interrogatorio? Al contrario, nos ajustamos siempre a usted. Doctor, yo quería, aparte, obvio, si trae usted un tema, pero la cuarta transformación, los rasgos, lo que hemos visto ahorita, cómo va, su Twitter pegó mucho, nosotros le dimos mucho juego ahí con el pacto entre Morena y el Verde, lo que estamos viendo rumbo a lo que será la toma de protesta, la casa de transición. ¿Qué podemos interpretar hasta ahorita de lo que transcurrido? Bueno, de entrada, el gobierno sigue siendo el de Peña Nieto. Totalmente. Lo que estamos viendo ahora es el final de un desastre. Esta situación de, pues un poco de locos, que quizá un psiquiatra tendría mejores instrumentos para explicar. Por un lado, el mensaje del informe presidencial último, ese mensaje donde con solemnidad y contundencia y con videograbaciones, al punto que alguien, Jairo Calixto Albarrán, dijo que no fue mensaje presidencial, sino fue un videoclip, lo que pasó en el Palacio Nacional, pero en ese mensaje se dijo que se entregaba a un país en paz. Y luego, en el entorno, ahí los mismos días, sale lo de las fosas en Veracruz. Aparecer y aparecer de cadáveres se anuncian como cráneos. Aparecieron tantos cráneos. Ya lo demás viene a ser lo de menos. Estamos en el conteo de cráneos porque los cuerpos tan despedazados y tan juntos, tan amontonados, pero ese es el país en paz que entrega Peña Nieto, según él. Luego también se señala en ese mensaje que hay un combate a la corrupción y bueno, en el entorno vuelve a salir lo que ya se sabía, pero ahora con más precisión, de Sedatu y Sedesol, cuando en Sedesol estaba Rosario Robles, que ahora está en Sedatu, esta cantidad de contratos con empresas fantasmas. Reforma se tomó la molestia de ver en qué andaban algunos de los supuestos empresarios y resulta que uno de estos señores que recibió 300 y tantos millones formalmente por parte de una de las dos, ya no recuerdo si es Sedatu o Sedesol, pues reparte tanques de gas desde hace 40 años y ni se había enterado de que había recibido formalmente tantos millones, porque se robaron su identidad y el notario aceptó como bueno que el documento y supongo que la declaración de alguien que dijo que era él, y se hizo la empresa y luego recibió el dinero, etcétera. Entonces tenemos esta peculiaridad del fin de no solo del sexenio de Peña Nieto, sino espero yo que sea el final de un régimen, de todo un régimen que viene de muy atrás. ¿Cuándo empieza el régimen actual? Con Carranza, después de Cárdenas, da lo mismo. Es un régimen político que se especializó, sobre todo en los últimos años, en su final, en extraerle recursos a la sociedad, pero de una manera muy descarada, de no cumplir con sus papeles centrales, como es el de la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos,
y el mensaje de Peña Nieto dado con toda solemnidad de que entrega el país en paz, de que la lucha contra la corrupción sigue, etcétera, se da en este entorno que niega absolutamente lo que el presidente saliente dice. Bueno, ese es el terreno que prepara la llegada del nuevo gobierno. Pero también el nuevo gobierno ya empezó a funcionar en el Congreso, y ahí es donde la situación no empezó a funcionar bien, donde Morena compró a 5 diputados del Verde, uno de los partidos, si no es que es el partido más desprestigiado de todos los que funcionan en México. Lo compró a cambio de que el gobernador Velasco, que funge a la vez como senador, pueda tener los dos papeles, al menos por unos 3 mesecillos, que sea senador, que le den licencia, que vuelva a ser gobernador cuando le habían dado licencia para ser senador, y entonces ahora es gobernador sustituto de sí mismo. Todo esto es ridículo, por una parte, pero no es solo ridículo. La ridiculez, sería posible simplemente reírse y seguir adelante, pero es también una muestra de la poca sensibilidad que tienen los dirigentes de Morena al respecto. ¿Cómo es que compran 5 diputados del Verde? La Realpolitik dice lo que importan son los resultados, y ahora Morena tiene en la Cámara de Diputados una mayoría absoluta, lo que le permite llevar adelante sus proyectos de una manera más fácil, rápida, clara, y no tener el problema que otros tuvieron en el pasado de la presidencia por un lado, el Congreso por el otro. No, ahora van a estar sintonizados, sincronizados. ¿Pero a qué costo? Estos 5 votos, necesitaban menos de 5 votos. Los podía haber obtenido del Partido del Trabajo o de cualquier otro de los partidos existentes, incluso mediante acuerdos non santos, pero no de esta manera de prestarse a votar en favor de Velasco, cuando lo último que necesita Chiapas es el retorno de Velasco. Ya han tenido bastante que sufrir con los pobres, con los años que ha sido Velasco gobernador, y ahora cerrar su ciclo con esto es patético, ridículo, es ilegal, porque ya los constitucionalistas le han dado vueltas a esto y señalan que no hay posibilidad de que legalmente Velasco sea sustituto de sí mismo y se mantenga como senador. Entonces, ¿qué hay de esa promesa de Andrés Manuel de que con la ley todo, contra la ley nada? Pues depende de cómo se interprete lo de ley, y en este caso, insisto, se le hizo un muy flaco favor a Andrés Manuel por parte de los líderes de su bancada y por parte de la bancada misma. Pues que todos los senadores de Morena tenían que votar primero en contra y luego que les dieron la orden a favor. Si yo soy senador, en caso de que lo fuera, se supone que represento a una parte de la ciudadanía y por lo tanto de la soberanía, que es el poder último del país. Entonces puedo decir, no, a mí nadie me da órdenes. Yo veo que Velasco no tiene sentido que vuelva a ser gobernador y listo, me mantengo en mi voto, pero no, todos votaron otra vez en apoyo de ¿qué? De eso de la Realpolitik. El realismo político dice, bueno, los principios valen en la medida en que no interfieren con el éxito de la política, pero eso es un éxito, o es un éxito en el momento, pero a la larga es muy caro, porque le resta legitimidad a Morena.
y lo que Morena tiene como gran capital es la legitimidad. Vaya manera de desperdiciar parte de ese capital. Pero en fin, así empezamos. Y como alguien dijo, mal empieza la semana al que cuelgan el lunes. Totalmente, doctor. Pero además, como usted ha dicho, digo, el presidencialismo la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con esa fuerza de los votos, de la legitimidad electoral, contrario a lo que el PRI en su momento hacía, la última presidencia imperial con Carlos Salinas de Gortari, que fue empañada de denuncias de fraude o de un fraude, vaya. Entonces, ¿cómo cuidar a esa legitimidad que no se desgaste rápido? Porque siguiendo a la teoría de Moisés Naim, hoy el poder dura menos, se obtiene más rápido, pero se pierde más fácil, doctor, por estos tiempos. Bueno, eso de que se obtiene más rápido hay que verlo, porque la oposición al PRI desde la izquierda empieza más o menos ya con firmeza en el 88 y debió de aguardar a 30 años, así que no fue tan fácil. No, exacto, por eso en la actualidad, por eso, y si nos vamos más para atrás, pues me refiero, ¿por qué no tener esa conciencia? Eso no es un valor de la cuarta transformación, vaya, lo que ocurrió en el Congreso. Pues no es, y los dirigentes, una de dos, o creyeron que a pesar de hacerlo a plena luz del sol, el público nos iba a dar cuenta, o en su visión del mundo, eso no es importante. Lo importante era lograr tener mayoría absoluta, pero esa mayoría absoluta no se la dieron los votos, aunque fuera por 4 o 5, pero se podía negociar con el PT, con otros, esos votos que faltaban para tener en cada ocasión que fuera necesario la mayoría absoluta. Ahora la tienen ya de manera automática, ahora sí ya no hay ni que preocuparse de negociar con nadie, pero vaya manera. Es decir, el partido más desprestigiado, el que tiene menos poder formal en el Congreso y el que debe de tener 0 de poder en la visión de los mexicanos, pues miren nada más, ese es el que fue el aliado de el PAN, del PRI, ahora aliado de Morena. Es como un virus que está allí y que Morena abiertamente dice, venga, me lo voy a poner. No tiene sentido, pero en fin, así empezamos. ¿Qué otros riesgos ve, doctor? Los otros riesgos, sí. Los riesgos grandes, es, a mi juicio, la existencia de unos poderes fácticos enormes en México. Se puede pensar en la transformación de lo estrictamente político, pero esos poderes fácticos, los grandes capitales, la gran concentración de capital en pocas manos, pues ese sigue allí, vivito y coleando sin que le haya pasado nada. Ellos son los que pueden poner los obstáculos de más fondo. Y el otro poder fáctico peculiar, porque unos, decir, las concentraciones que encabeza la REA o Slim, bueno, dentro de el marco general están protegidos por la ley, por los derechos de propiedad, en fin, en algunas de sus políticas serán ilegítimas, pero pueden decir son legales. El otro gran poder es el absolutamente ilegal y es el crimen organizado. Ese ya se le intentó derrotar con el enfrentamiento armado directo. No se pudo. ¿Cuál es la salida? Entonces, si se desecha porque se mostró incapaz de triunfar sobre él al ejército, a la armada, a la policía federal, entonces Andrés Manuel anda buscando
la cuadratura de este círculo, que haya una justicia transicional y comisiones de la verdad, pero ¿cómo se desmonta esto? Creo yo que ese es un poder fáctico mucho más difícil de enfrentar que los otros, que la concentración de capital a que ha dado lugar el neoliberalismo, que es formidable. La desigualdad social es en realidad un indicador de una falta de solidaridad como nación. Estamos muy desilvanados como Estado nacional, pese a que vamos a celebrar otra vez más el inicio de la independencia. Aquí un pie de página, yo no sé por qué se dice que vamos a celebrar la independencia. La independencia se consiguió hasta 1821, pero en fin, se cierra el paréntesis. Vamos a celebrar el inicio de la independencia. Exacto, y esperemos que sea el inicio de algo nuevo, doctor, porque exacto, a ver, ¿cómo esos riesgos de poder sucumbir ante intereses de poderes fácticos, doctor, o no llegarlos a combatir como se comprometió? Porque antes el Partido Verde era la mafia del poder, y era el hijo, es el satélite del PRI, fue el satélite del PAN, el Partido Verde oportunista, y ahora pues llegó Morena, le infecta el virus, como dice, el riesgo es no sucumbir entonces de que ya una vez en el poder, pues no, pues la REA ahora ya no es un mal empresario, o ahora ya respeta las reglas del medio ambiente, digo, ¿no? Es decir... Sí, y ya sonríe y va a ver a AMLO, detrás de esa sonrisa y de esos abrazos y de esa cordialidad, bueno, se vieron obligados a los gestos, pero en el fondo, ¿cuándo van a cambiar de actitud? ¿Pueden cambiar de actitud? El gobierno de Andrés Manuel se comprometió a no aumentar los impuestos, lo cual les ha de venir muy bien. Bueno, además es un compromiso que en cierto sentido tiene contraparte en el mundo internacional, porque si Trump está bajando los impuestos y nuestra economía está absolutamente ligada a la norteamericana, ellos bajan impuestos y nosotros los subimos, aseguramos que el flujo de capitales vaya en el sentido contrario al que querríamos. Pero no se necesitan subir impuestos para cobrarles más a estas gentes, se necesita hacer más eficaz el sistema, ya no darles salidas en virtud de las cuales se les cobraba impuestos y luego se les devolvía al final del ejercicio fiscal una buena parte, porque se aceptaba que lo que unas empresas de ellos ganaban y otras decían que perdían, entonces se descontaba de la ganancia la pérdida y se cobraba menos impuestos. Este tipo de arreglos pueden acabarse sin necesidad de que haya aumento de impuestos, simplemente en las formas de cobro, y el gobierno necesita cobrar más impuestos. Tenemos una proporción de impuestos muy baja en comparación con lo que siempre nos comparamos, con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Somos de los que más baja tasa de impuestos tiene. Y así, con los impuestos tan bajos, ¿cómo vamos a cumplir con todos los, o cómo se va a cumplir con todas las metas que propone Andrés Manuel? Que el Tren Maya, que el aeropuerto, donde quiera que se haga el aeropuerto, que las 15 principales ciudades donde se va a trabajar para disminuir la pobreza, la educación. México es el país que menos gasta en educación por estudiante en la OCDE. Chile, que es el otro que gasta menos, gasta el doble que México. Entonces hay una cantidad de compromisos sustantivos fuertes que se espera que el nuevo gobierno cumpla. Necesita impuestos, necesita ingresos. Y si dice no voy a aumentarlos y voy a bajar el IVA en la frontera,
Bueno, ¿de dónde rayos los va a sacar? Tendría que esperarse una reestructuración del sistema impositivo sin aumentar impuestos, pero hacerlo más justo, ¿no? más justo, o sea, cobrarle más a los que más tienen. Sí, porque hay mucha evasión también, exacto, es decir, unos especialistas en evasión La evasión de nosotros en las clases medias es muy difícil, ¿eh? La evasión tiene que ser en los extremos. En la economía informal, donde no se ha registrado nadie y entonces no pagan impuestos, salvo los impuestos indirectos, y luego arriba, con esta devolución sistemática de los impuestos al fin del ejercicio fiscal. Ahí están, las dos cosas son difíciles. Al mercado informal, a ver cómo rayos se les puede cobrar. Hay una cantidad enorme de cosas. Yo lo veo aquí cerca de mi casa, por ejemplo, los diablitos para robarse la luz. Pues ahí están, son un montón. Yo sí pago mi luz y todo con mi medidor, etcétera. Ahora, ¿quién es el valiente que va a llegar y va a quitar esos diablitos? Porque son muchos. Y eso trae de inmediato, pero de inmediato, en cosa de minutos, una protesta de que se van a juntar un montón de gentes aquí y van a impedir que se bajen los diablitos. Es más, hace unos meses tuvieron que cambiar el transformador. Bueno, fueron de un cuidadoso, como artistas los de la Comisión Federal de Electricidad, porque volvieron a poner los diablitos cada uno en su lugar, para que no les fueran a reclamar. A ver, ¿cómo se hace eso? Pues veremos qué dice Manuel Bartlett, a ver si no le va a temblar la mano también ahí. Otro antivalor de la Cuarta Transformación. Pero bueno, ya para concluir, doctor, entonces, ¿usted qué le diría a Andrés Manuel si lo tuviera enfrente para concluir y evitar que se contamine esto? ¿Qué le diría yo? Yo que soy agnóstico le diría que Dios lo bendiga, porque bueno, ya, en serio, en el intento va a estar la sustancia. No va a poder cumplir con todo lo que prometió. No se puede. Es deseable. Todo lo que prometió es deseable. Pero los obstáculos son enormes. Entonces, en el intento, pero que el intento no se haga vía, como fue en el Congreso en su primer día, con una negociación con los indeseables, como es el Partido Verde. Supongo yo, quisiera creer, pero no estoy seguro, que la sociedad mexicana sea lo suficientemente madura como para saber que se van a intentar los cambios, pero que alguien cuando lo dije me dijo que era una blasfemia, que ni Dios puede lograr eso. Me dijo, no, sí, Dios sí lo puede lograr, porque puede lograr todo. Bueno, entonces ningún ser humano puede lograr en el sexenio todos los buenos elementos que tiene el proyecto de nación de Andrés Manuel, pero en el intento honesto, abierto, que la sociedad vea que sí se hizo el esfuerzo, que bueno, pueden haber, con la política de Estados Unidos, ¿quién rayos puede saber qué le va a pensar y hacer el Trump? Bueno, es un obstáculo impresionante ese. No se puede predecir lo que van a hacer los norteamericanos, lo que va a hacer la economía mundial. Viene otra recesión, como ya algunos lo están diciendo, o no, o se mantiene más o menos esto prendido con alfileres, pero se mantiene como está. En el intento, eso es lo que tenemos que exigir y apoyar a la vez. La naturaleza positiva del intento de transformar eso, de que el régimen antiguo se acabe y de que se inicie el nuevo. La Revolución Francesa tampoco pudo cumplir todo lo que quería y hasta terminó luego con Reyes otra vez allí,
pero se hizo el intento y algunas cosas de ese intento de la Revolución Francesa fructificaron y son herencia que todavía estamos disfrutando hoy. Y no nada más Francia, sino todos los que nos metimos en ese tipo de sistemas democráticos, republicanos, etcétera, de igualdad, fraternidad y libertad. Estoy plenamente de acuerdo con usted en ese intento, en esa transparencia y no más pactos con la corrupción, no más pactos con los poderes fácticos que tanto criticó, que haya congruencia entre el decir, hacer y ser como presidente. Si no, se va a ir dilapidando el bono democrático y la esperanza, porque finalmente Morena es la esperanza también. Es decir, exactamente. Y pues no dejar de decirlo, doctor, la verdad, como lo tenemos que hacer. Le mando un abrazo como siempre. Aquí está su casa, ya sabe, Proyecto Puente. Muy buenos días y muchos saludos al auditorio de Proyecto Puente. Y le vamos a seguir dando mucha lata, así que ya saben. Éxito en el Universal, ¿verdad? Empieza el lunes. ¿Cuándo empieza? No, el domingo. El domingo. Es un buen día. Me dieron ese día 16 de septiembre, no se me va a olvidar, para reanudar ahí en las mismas condiciones en que estaba yo, el mismo espacio, el mismo espíritu. Vamos a ver cómo sale esto. Qué bueno, me da mucho gusto en verdad que el Universal lo aproveche y qué lamentable, no puedo creer que Reforma lo haya, pero bueno, qué bueno que lo aproveche el Universal y Proyecto Puente, pues ni se diga, doctor. Muchas gracias, en verdad. Buen día. Estamos en contacto. Buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Muy interesante lo que dice, muy interesante lo que dice el doctor, cómo no dilapidar el bono democrático de Andrés Manuel López Obrador. Otros pactos así con el verde y si empieza a caer contradicciones, aguas, cuidado. Muchísima información tengo aquí de la audiencia. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de 6 a 9, hora Hermosillo. Nos puede ver desde su casa o oficina, de 8 a 11 en cualquier lugar del país, del mundo. Bajen la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone. Suscríbase a las alertas informativas para su Android en Google Play para Android. También suscríbase. Y les recuerdo, estamos en Proyecto Puente. Vuelvo. Toca Jueves de Sabor de Papá Frijol, lo adelantamos. Comparta la publicación en modo público en internet para que vaya y come, en Facebook para que vaya y come unos chiles en nogada. ¿Cómo le caerían, Volvemos. ¿Se puede bajar el salario? ¿Se puede subir el salario mínimo y bajar el ISR en la frontera? Volvemos con este tema que Andrés Manuel López Obrador propuso. Ayer estuvo Claudia Pavlovich con él también. La prohibición de popotes en Sonora y mucho más. Una gran fiesta inicia. Todos